Bienvenidos al Artisan. Hoy vamos a hablar de las baterías de litio, que es un dispositivo que nos permite almacenar energía eléctrica a través de una reacción química. A continuación, lo que os muestro es un power bank, que tras desmontarlo, lo primero que encontramos es un circuito de alimentación que se encarga tanto de la carga como la descarga de la célula de litio. En la parte superior derecha encontramos el transformador que se encarga de pasar de los 220 a los 4,2 voltios, que es el voltaje de carga de las células de litio. En la parte superior izquierda encontramos el inversor, que eleva la tensión de los 3,7 a los 5 voltios, que es el estándar de carga de la mayoría de dispositivos hoy en día. Para que os quede más claro, os voy a mostrar los componentes por separado. A la izquierda tenéis las células de litio, que se encargan de almacenar la energía mediante una reacción química. A la derecha tenéis el circuito regulador, que se encarga de mantener las células de litio dentro de unos voltajes aceptables. Estos normalmente suelen ser entre 4,2 y 2,75 voltios. Es importante que recordéis que esto no es una batería, sino una celda de litio. Es decir, que si no dispone de un circuito regulador o este está dañado, es un componente muy inestable. Debido a esto, es necesario que sepáis cómo funciona una celda de litio. Durante la carga aportamos energía, rompiendo los enlaces del litio, generando un electrón y un ion. Como podéis ver, los electrones se desplazan desde el positivo hacia el negativo por el exterior de la celda. Esto es gracias a la membrana semipermeable, que impiden que crucen el electrolito. Mientras tanto, los iones se desplazan desde el positivo hacia el negativo por el interior de la pila, utilizando el electrolito y pasando la membrana semipermeable. Una vez la carga se haya finalizado, todos los iones se encontrarán en el polo negativo de la celda, transformándose en un compuesto inestable que nos permite almacenar la energía químicamente. Durante la descarga obtenemos energía de la celda y ocurre el proceso inverso. Los electrones viajan desde el polo negativo hacia el positivo, mientras que los iones viajan por el electrolito desde el polo negativo hacia el positivo. Durante este proceso, los electrones pierden energía al pasar por el circuito, mientras que los iones vuelven a acumularse en el cátodo de la pila conformando un compuesto estable y perdiendo su carga positiva. Cuando todos los iones se encuentren en el cátodo, la pila se habrá descargado completamente. Otro punto a tener en cuenta es la configuración de las celdas dentro de la batería. La configuración paralela permite sumar las capacidades de las celdas, pero manteniendo su voltaje. En el siguiente ejemplo vemos dos celdas de litio a 3,6 voltios, que es el voltaje total de la batería, pero su amperaje es de 2 amperios, ya que cada celda aporta 1 amperio al total de la batería. Si multiplicamos estos valores, obtenemos los vatios totales de la batería, que en este caso son 7,2. En la configuración serie, el voltaje se suma, mientras que el amperaje de la batería se mantiene. En la siguiente configuración podéis ver 5 células de litio en serie,
que dan un total de 18 voltios. Por el contrario, el amperaje de la batería es el equivalente a una sola celda, que en este caso es 1,5 amperios. Como en el caso anterior, si multiplicamos estos dos valores obtenemos la potencia total de la batería, que en este caso son 27 vatios. Por último, tenemos la configuración mixta, que es la unión de la configuración serie y paralelo. En el esquema tenemos dos grupos de 3 celdas que trabajan en serie, y estos grupos a su vez trabajan en paralelo con el circuito regulador. Para acabar os muestro una batería de portátil, con una de las configuraciones mixtas más comunes. Como podéis ver, hay 3 grupos de 2 celdas a 3,7 voltios que trabajan en serie dando un voltaje total de 10,8 voltios. El amperaje total de la batería es de 4,2 amperios, ya que cada celda es de 2,1 amperios y estas trabajan en paralelo en grupos de 2, sumándose su amperaje. De nuevo, si multiplicamos los valores totales tenemos la potencia de la batería, que es de 45,36 vatios. Las celdas de litio tienen en común la sal de litio como electrolito, por lo que es necesario utilizar la composición química de los polos positivos y negativos para clasificarlas en distintos grupos que a su vez se dividen en varios fabricantes. Pese a que existe una gran variedad de composiciones químicas, la más utilizada es la de óxido de cobalto, principalmente por su gran densidad energética, un elevado número de ciclos de uso y su coste relativamente económico. En la actualidad, estas son las baterías que llevamos en la mayoría de dispositivos electrónicos, como pueden ser teléfonos móviles, cámaras de fotos y ordenadores portátiles. Otra de las químicas más destacables es la de óxido litio-cobalto-manganeso-níquel, que se caracteriza por tener una densidad energética menor que las celdas de litio-óxido-cobalto, siendo una de sus principales ventajas su mayor número de ciclos de usos. Por ello, estas celdas se suelen utilizar principalmente para vehículos eléctricos, donde el peso total del dispositivo es menos importante y pese a que su regulación es bastante más compleja debido al gran número de celdas necesarias para alcanzar grandes capacidades. Volviendo a las celdas de óxido litio-cobalto, podemos encontrar dos grupos bien diferenciados según la presentación del electrolito. Las más comunes son las celdas de electrolito líquido, normalmente presentadas en formato 18650, aunque también se pueden encontrar en presentaciones planas. En la siguiente imagen os muestro una celda Sanyon UR18650A con las siguientes características. Una de las características más importantes a la hora de comprar una celda de litio es su fecha de manufactura, ya que los fabricantes garantizan su estado óptimo hasta un máximo de un año desde la salida de fábrica. También debemos tener en cuenta que la vida media de estas celdas es de 3 años en condiciones adecuadas, es decir, que una celda fabricada en 2020 debería empezar a usarse como máximo en 2021, garantizándose su vida en condiciones óptimas hasta 2023. Superando esta fecha, la celda empezará a degradarse, perdiendo su capacidad poco a poco. Cada fabricante marca estas fechas en sus celdas, bien mediante un código propietario o bien directamente anotando la fecha de manufactura. Por ejemplo, en esta celda Sanyon tenemos el código R11, donde R es el año 2010 y 11 se refiere a la semana de fabricación, siendo su fecha de manufactura marzo de 2010. Por otro lado, podemos encontrar las celdas de LiPo, que se caracterizan por tener el electrolito polimerizado o en formato gel. Su construcción consiste en varias capas conectadas en paralelo, permitiendo obtener una celda fina y con una capacidad de descarga muy elevada. Este tipo de celda está sustituyendo a las tradicionales, incluyéndose en la actualidad en la mayoría de dispositivos móviles, aunque en origen eran utilizadas en drones, ya que se degradaban relativamente poco con descargas muy agresivas. En concreto os muestro una batería Huawei utilizada en el móvil Nexus 6P y como podéis ver sus características varían levemente comparándolas con las celdas de electrolito líquido.
Entre sus diferencias podemos destacar que tiene un voltaje máximo algo elevado. Normalmente suele ser de 4,2 voltios, pero en este caso concreto es de 4,4, mientras que su voltaje mínimo es de solo 3 voltios. Además tiene un voltaje nominal bastante raro, unos 3,82 voltios, cuando el estándar suele ser 3,7. También cabe destacar que la capacidad de descarga de esta celda es de solo 1 C, que es algo bajo para este tipo de celdas, ya que si estuviera destinada a drones, esta sería de un mínimo de 10 C. Sin embargo, trabajar a 1 C permite que la vida de la celda sea considerablemente más larga, siendo ideal para telefonía móvil. Finalizando con este apartado os muestro un par de tablas donde se enumeran en unidades C la capacidad de carga y descarga de las celdas de litio. Espero que este vídeo os sea de utilidad y os evite algún que otro accidente, ya que como os he comentado, las celdas son componentes estables solo si disponen de una regulación adecuada. Y recordad que cada dispositivo móvil tiene suficiente energía para explotar si sus celdas se dañan o la regulación falla.